Bueno, buenas tardes. Agradezco, por supuesto, la invitación, que para mí es un honor poder compartir con ustedes esto. Si bien uno habla de ganadería pensando que la ganadería y la agricultura no son lo mismo, pero para mí en realidad sí, porque cuando la vaca o el ternero o el novillo comen, lo que comen en realidad es pasto, ¿no? En definitiva es vegetal. O sea que en definitiva la agricultura y la ganadería tienen mucho en común. Hasta ahora se ha hablado de la parte física del suelo, después Beto Quiroga habló de la parte química, al revés. Beto habló de la parte física y yo voy a hablar de la parte biológica del suelo, que es una cosa que en general en las universidades, por lo menos en Argentina, se ve poco y nada. Cuando nosotros nos recibimos, yo me recibí hace 26 años de ingeniero agrónomo, no solamente que no se hablaba de este tema, sino que al contrario, cuando uno hablaba de la parte de los microorganismos del suelo, siempre se hablaba con una visión negativa, ¿no? Había que eliminarlos, había que hacer había que poner bromuro de metilo para que no hayan microorganismos, ¿no? Entonces, todo eso creo que nos fue confundiendo y llegamos al día de hoy con más confusión que claridad. Voy a tratar en media hora de hacer una introducción al concepto de la parte microbiológica o biológica del suelo en general. Esta es una charla que puede llevar 4 o 5 horas y le voy a tratar de hacer en 30 minutos, así que sepan disculpar que van a haber cosas que van a quedar en el tintero. Va a ser difícil poder sintetizarlo, pero voy a intentarlo. El concepto que nosotros venimos trabajando ya hace más de 5 años es en lo que le dimos a llamar en bioregeneración de suelos. Es tratar de entender cómo funciona ese suelo desde el punto de vista biológico y revertir todo el proceso de degeneración que ha habido en los últimos, diría, 100 años por lo menos de agricultura en general. Entonces, lo primero que voy a tratar de hacer es ubicarnos contextualmente en qué es el suelo, porque si no se entiende qué es el suelo, no podemos hablar del suelo. Entonces, se me ocurre presentarles una idea así, tratar de entender que cada suelo en sí mismo es un bioma distinto, así como cada uno de estos biomas, o sea, un desierto, una selva, una sabana, tienen sus animales, sus insectos, sus plantas, todas diferentes. Bueno, en realidad, si uno profundiza en el suelo, va a ver que también la microflora y microfauna del suelo también son diferentes. Lo que no quiere decir que no estén determinados insectos o microorganismos en ese suelo, sino que no están activos, no pueden expresarse, pero seguramente están. Solamente se pueden expresar aquellos que se adaptan al medio. Lo mismo que pasa arriba, pasa abajo. Entonces vamos a ir tratando de profundizar y para que se entienda bien qué es lo que pasa. Esto es si bien no es nuevo, esto es una técnica cromatográfica que desarrolló un señor alemán que se llama Pfeiffer hace unos 60, 70 años atrás. Desarrolló una técnica de laboratorio para poder entender cómo funciona el suelo. En vez de hacer el típico análisis de laboratorio donde ven nitrógeno, fósforo, pH, materia orgánica, bueno, él, como tenía una visión distinta, no química del suelo, sino biológica, inventó esto. ¿Qué es esto? Esto es un sistema por el cual uno extrae una muestra de suelo y por un proceso específico, ese suelo va mostrando sus características biológicas y orgánicas y biológicas. Fíjense que
este no es igual a este, ni este, ni este, ni este. O sea, son como las fotos, imagínense conceptualmente la foto de cada suelo, desde el punto de vista biológico. Lo que llegó a descubrir este hombre es que cada suelo es un ser vivo único, distinto. No hay dos suelos iguales, sí pueden ser parecidos, así como nosotros somos, cada uno de nosotros somos seres humanos, pero todos somos distintos. Hay más alto, más bajo, más rubio, con más pelo, menos pelo. Bueno, lo mismo pasa en el suelo. Este es un poco el nuevo paradigma, ¿no? Tratar de entender que el suelo no es lo que nosotros creíamos hasta ahora, que era una cosa negra que está ahí y que, bueno, sirve para que las plantas tengan un lugar donde apoyarse y donde uno puede agregar un fertilizante y le llega a la planta. Bueno, ese concepto no es esto. Esto es una forma de ver qué tipo de suelo es desde el punto de vista biológico. Entonces ustedes fíjense que no voy a ahora entrar a profundizar en cómo leer esto. Esto sería como la borra del café, más o menos, ¿no? O sea, es una cosa bastante extraña para todos nosotros. Pero bueno, todo esto tiene una lectura. Le voy a decir 2 o 3 cositas nada más para que entiendan, ¿no? Por ejemplo, aquí, o aquí mejor dicho, se ve una parte clarita, cosa de aquí no, aquí se ve oscuro. Esto clarito que está ahí está mostrando el nivel de oxigenación que tiene ese suelo. Por ejemplo, entre otras cosas, entre otros parámetros importantes que esto está mostrando, ¿no? En última instancia, lo que estoy diciendo es que con esto uno puede ver el nivel de compactación que tiene ese suelo. Pero fíjense lo curioso. Estas 6 muestras de suelo son de un mismo lote, que tendría no más de 30 hectáreas. Un lote tiene estos 6 tipos de suelo, ¿no? Un poco lo estaba mostrando Beto Quiroga con una foto al principio que mostró que habían 2 suelos distintos, uno con muchos poros y otro sin poros, por lo menos macroporos. Bueno, fíjense, en 30 hectáreas tenemos 6 tipos de suelos. Y si cada suelo es tan diferente entre sí, y nosotros lo manejamos igual, evidentemente algo nos estamos perdiendo de la historia. Cada uno de estos suelos debería manejarse en forma diferente, desde el punto de vista teórico. Obviamente que operativamente no se puede, obviamente que en 30 hectáreas no podemos hacer 6 tipos de manejo diferentes, pero bueno, habrá que ver la manera de poder aunar distintos tipos de tratamiento y manejarlos distintos. O sea, es como nosotros, si a mí me gusta, no sé, la música clásica y me ponen cumbia, me voy a estar como un poco molesto. Bueno, lo mismo le pasa al suelo. Entonces, este es el primer, diría, paradigma diferente. El suelo es mucho más de lo que nosotros creíamos hasta ahora. Yo voy a tratar de develar algunos misterios del suelo. La visión actual de muchos investigadores a nivel mundial, y mía en particular, es esta. Ya el suelo es un ser vivo en sí mismo, y cada uno de esos suelos son seres vivos diferentes. De la misma manera que una vaca es un ser vivo, tiene sus órganos, tiene sus características, su funcionamiento particular, bueno, cada suelo también lo es. Yo sé que suena raro, ustedes dirán, pero ¿cómo? Nunca vi un riñón del suelo. Bueno, el suelo tiene riñón, tiene pulmones, tiene un montón de órganos que nosotros, obviamente que son diferentes, funcionalmente son lo mismo, pero físicamente son diferentes. Si uno pudiera ver con un microscopio que no existe, pero si uno pudiera ver, en realidad yo les garantizo que esto es lo que sucede realmente en cada suelo. Cada suelo tiene como una fábrica en particular que está los 365 días del año, las 24 horas del día funcionando. Y cada uno de estos procesos son los procesos bioquímicos que se dan en cada suelo. Y obviamente que si cada una de estas partes del proceso se dañan, no se daña solamente esa parte del proceso, sino que afecta a todo el suelo completo. Entonces, o sea, a ese bioma completo, ¿no?
Esto es, siempre yo lo relaciono todo con los equipos de fútbol, que es más fácil de entender, ¿no? Si todos estos procesos se llevan en forma sincrónica, es como un equipo de fútbol que funciona todo sincrónico, pero si yo lo mato a Messi, el Barcelona no va a ser igual y Argentina tampoco. Entonces, cada uno de estos procesos tienen que estar de alguna manera sincronizados con todo el resto para que funcione bien. Si una de estas partes no funciona, por algún motivo, porque, no sé, porque se murió el proceso bueno, va a afectar a todo el sistema completo. Entonces, ¿quiénes son los que producen esos procesos bioquímicos? Ni más ni menos que los microorganismos. Cada colonia microbiana tiene una función específica dentro del sistema. Todas las colonias tienen que estar sincronizadas, pero cada una de ellas tiene una función distinta, son grupos funcionales diferentes. Para que ustedes tengan noción de cuando hablamos de microorganismos, de qué estamos hablando, se calcula que en un suelo de buena calidad, si uno toma una cucharada de suelo, en esa cucharada pueden llegar a haber más microorganismos que personas en todo el planeta Tierra. ¿Está? O sea, no sé si estamos hablando, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Hay más de 6.000, 7.000, hasta 10.000 millones de microorganismos por cada cucharada de suelo. O sea, son muchos los bichos que hay. Muchos. Incluso si uno los separara, dijera, bueno, a ver, ¿quiénes son estos 10.000 millones de microorganismos? Se calcula que pueden haber hasta 1 millón de bichos diferentes dentro de esa misma cucharada de tierra. O sea, insisto, quiero que nada más tengamos una idea de magnitud, son muchos. O sea que el suelo, y acá viene el concepto que yo quiero que ustedes se vayan hoy bien claro, el suelo no tiene microorganismos, los microorganismos son el suelo. Lo repito esto porque parece lo mismo, pero no es lo mismo. O sea, los microorganismos son el suelo, son los que hacen que ese suelo sea ese y no otro. Igual que nosotros. Es más, no se asusten, pero nosotros tenemos cerca de 100 microorganismos por cada célula nuestra. Somos 100 veces más microorganismos que personas nosotros, cualquiera de nosotros, y los microorganismos de ella y de él son distintos a los míos. Todos tenemos microorganismos distintos y que son nosotros. Hoy se puede detectar el ADN de cada uno de nosotros a partir de un estudio metagenómico de los microorganismos que tenemos en el cuerpo. Pero insisto, no están en nuestro cuerpo, no están en el suelo, son el suelo o son nuestro cuerpo. Gracias a ellos somos lo que somos. Entonces, vamos a mencionar rápidamente cuáles son los 10 tipos de microorganismos más comunes que hay en el suelo y que de alguna manera son los que lideran todos los cambios que hay en ese suelo. Yo voy a mencionar, no en orden de importancia, sino simplemente voy a mencionar los 10 más importantes que hacen que nuestro suelo funcione bien, más o menos, o no funcione. Los promotores de crecimiento son microorganismos que segregan hormonas que activan a las raíces de las plantas. Entonces, hacen que las plantas crezcan, por eso se los llama promotores de crecimiento. En general viven pegados a la raíz. Hay otros microorganismos, y acá esto que viene ahora viene a colación justo con lo que hablaba Beto Quiroga, del tema de las cañerías. ¿Se acuerdan que habló mucho de las cañerías y que los macroporos y los microporos, y por eso es que un suelo termina siendo compactado o no? En realidad, lo que él no dijo, y que bueno, me toca a mí decirlo, es que, y esto a ver si se entiende muy claramente, esas cañerías que él mencionó, los macroporos o microporos, no vienen mágicamente, no están mágicamente en el suelo, son construidos. Esos macroporos y microporos y mesoporos
los construyen determinados grupos microbianos. No son mágicos. Si estos bichos que construyen estructura no están en el suelo, pues ese suelo no va a tener macroporos ni microporos. Son como los albañiles del suelo. Y no cualquiera hace esto. Son específicos. Otro grupo son las micorrizas, que son unos hongos que se instalan en las raíces y hacen un montón de cosas. Pero entre esas muchas cosas hay una que es clave. Las micorrizas son fabricantes de cemento para construir poros. ¿Está? O sea, si yo no tengo micorrizas, las micorrizas serían como Amalita Fortabat, son las que fabrican el cemento. Entonces, si yo no tengo micorrizas, estos bichos no van a poder construir poros. Es muy claro. O sea, van a poder juntar a lo mejor una parte mineral con otra, pero no va a quedar pegado. O sea, que no se va a poder agregar el suelo. Así que fíjense que importante, entre otras funciones muy importantes. Otros bichos que son tremendamente importantes, son los que fabrican humus, otro elemento clave. Nosotros estamos acostumbrados, todos los agrónomos y los productores, a pensar en función de la materia orgánica. Hoy se habló mucho de la materia orgánica, cómo baja, cómo desaparece, cómo se pierde la materia orgánica. Pero no es que es un error lo que sucede, sino que hay un elemento más que nadie lo tiene en cuenta. Cuando nosotros hablamos de materia orgánica, en realidad lo que deberíamos hablar no es de la materia orgánica, es de la materia orgánica transformada en humus. A mí no me sirve de nada tener materia orgánica si esa materia orgánica no está transformada en humus. O sea, ácidos húmicos, ácidos fúlvicos, huminas, ulminas, hay un montón de sustancias húmicas que son las que realmente hacen que todo el sistema suelo funcione bien. A ver si se entiende. Yo puedo tener 5% de materia orgánica y mi suelo ser, no digo una porquería, pero no ser lo que uno se imagina que es. Uno cree que como tiene materia orgánica ya está, es suficiente. No, error. Lo que hay que tener muy en cuenta es si esa materia orgánica está transformada en humus o no. ¿Por qué? Porque el humus, entre otras muchas cosas que hace, es la molécula que tiene la capacidad de juntar las partículas minerales, es como un imán, junta las partículas minerales para que las micorrizas con su cemento, que se llama glomalina, las pegue. Y recién ahí van a tener el poro hecho. O sea que para construir un poro se necesitan al menos 3 tipos de microorganismos. Este que construye, este que fabrica el humus que junta las partículas minerales una con otra, y este que le da el cemento. Pero hay una cuarta, bacterias y hongos, que también están dentro del sistema para que se pueda formar un poro. Que son estos, son microorganismos celulolíticos y microorganismos ligninolíticos. ¿Por qué también son parte de la construcción de poros? Porque la lignina, no sé si conocen el concepto de lignina, la celulosa y la lignina son 2 moléculas que tienen las plantas, sobre todo en la parte radicular, o sea, en las raíces tienen mucha lignina las plantas, sobre todo a medida que se van haciendo más maduras. Esa lignina es la materia prima para fabricar humus. O sea, que si yo no tengo lignina, no voy a tener nunca humus. ¿Y de dónde sale la lignina? Justamente de las plantas que se van muriendo, o sea, el rastrojo, no solamente el rastrojo, pero bueno, básicamente el rastrojo, es el que aporta la lignina para que se pueda fabricar humus. O sea, que imagínense que tiene que tener 4 bichos para fabricar un poro, para construir un poro. Entonces, la pregunta es, esas cañerías que hoy decía Beto Quiroga, ¿por qué no están?
Es muy simple, porque no están los microorganismos que hacen toda esta función. ¿Y por qué no están los microorganismos que hacen esta función? Bueno, de eso vamos a hablar. Otro bicho, los famosos solubilizadores de fósforo. Hoy se habló acá de partes por millón de fósforo como un elemento clave también para las plantas. Todas las plantas necesitan fósforo, básicamente porque es una fuente de energía importante. Yo les puedo garantizar que ustedes hacen un análisis de acá en cualquier suelo de la zona y deben tener más o menos 1000 partes por millón de fósforo. 1000, no 10, como les sale en el análisis que sacan del laboratorio. No quiere decir que el señor del laboratorio se equivocó. Lo que quiere decir es que ustedes están viendo una parte de la historia, no están viendo toda la película. Están viendo solamente la parte que está disponible. ¿Y por qué solamente 10 partes por millón y no 1000, si tienen 1000? Bueno, simplemente porque estos bichos no están, o están un poco perturbados. O sea que el problema del fósforo, más allá de la extracción y ya, o sea, todo el mundo me va a decir, sí, pero la planta extrae por el grano, se lo lleva, está bien, perfecto. Pero si no tenemos solubilizadores de fósforo, olvídense, no van a tener fósforo nunca. O sea que no es un problema de que esté o que no esté el fósforo, el problema es que no esté disponible, que no es lo mismo. ¿Qué otro bicho hay? Bueno, los mineralizadores, son bichos que transforman la materia orgánica e inorgánica en minerales. Calcio, nitrógeno, bueno, calcio, fósforo, magnesio, manganeso, cobre, bueno, todo eso, estos bichos se lo dan a la planta, porque la planta no come si no están estos bichos. A ver si se comprende bien esto. Todos estos bichos que yo estoy mencionando acá, cada uno hace su función y en definitiva todos convergen en un solo camino, que es darle de comer a la planta. Quiere decir que por más fertilizante que yo ponga en un suelo, si yo no tengo todos estos bichos, olvídense, no va a tener nunca la planta la comida. La comida la logra la planta gracias a la fotosíntesis y gracias a todos estos bichos que hacen que esa planta pueda tener la comida, si no, no la tiene. Entonces, lo que ustedes tienen que ver de ahora en más no es si está el calcio o si está el fósforo en el suelo. Ustedes lo que tienen que ver de ahora en más es ese ser vivo llamado suelo, si tiene vida o no tiene vida, o si esa vida está enferma o está sana. Este es el nuevo paradigma. No mirar más el suelo como un elemento inerte, sino como un elemento vivo. Entonces, para poder estudiar eso, tenemos que cambiar la forma de mirarlo. No podemos seguir mirándolo igual que antes. ¿Qué otro bicho hay? Estos lo recontraconocen. Ustedes conocen los fijadores de nitrógeno. Eso lo habrán escuchado 800 millones de veces porque la soja, la gente cree que la soja usa fijadores de nitrógeno y todas las demás plantas no. Error. Todas las plantas del planeta usan estos bichos. Todas las plantas del planeta. ¿Está? Lo que pasa es que la soja lo usa más. Pero todas las plantas necesitan estos bichos porque si no, no pueden hacer proteínas. ¿Para qué sirve el nitrógeno? Para hacer proteínas. El 80% del aire que nosotros respiramos, que creemos que es oxígeno, no es oxígeno. El 80% es nitrógeno. ¿Está? O sea, nosotros estamos respirando nitrógeno. Y en el suelo, si hay suficiente oxígeno, o sea, si hay poros suficientes, la planta va a poder también usar ese nitrógeno. El 80% del suelo está lleno de nitrógeno. La pregunta es, ¿pero por qué tenemos que comprar urea si el nitrógeno está? Bueno, es una buena pregunta. Voy a tratar de contestarla. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo, ahí puse algas, porque esto es una cosa que la gente no conoce. Las algas no están solamente en el mar. En el mar hay muchas algas, sí. Pero el suelo está lleno de algas, o mejor dicho, estaba lleno de algas. Cuando nosotros éramos jóvenes, estaba lleno de algas. Algas unicelulares, algas microscópicas. Y esas algas son excelentes fijadores de nitrógeno.
Por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, si hubiese suficiente cantidad de algas en el suelo, podrían fijarse más o menos 100 kilos de nitrógeno por hectárea. Y 100 kilos de nitrógeno sería como 200 kilos de urea. O sea que ustedes, en vez de comprar 200 kilos de urea, si tienen las algas, ¿para qué van a comprarlo? ¿Sí? ¿Se va entendiendo el concepto? O sea, la naturaleza da todo. Nosotros nos olvidamos que lo da. Creemos que hay que ir a comprarlo afuera y lo tenemos ahí. El tema es que como maltratamos tanto al suelo, obviamente ese suelo después no nos puede dar lo que necesitamos. Pero si lo tratamos bien, les garantizo que van a bajar. Espero que no haya nadie que fabrique fertilizantes acá, pero yo les aseguro que se va a bajar sensiblemente la cantidad de fertilizantes. Bien, otros bichos que seguramente van a empezar a escuchar ustedes de ahora en más, porque las empresas van a empezar a fabricar unos bichos que se llaman, no bichos, unas sustancias que se llaman elicitores. Las plantas no tienen como nosotros el sistema de defensas, los glóbulos blancos y todo un sistema linfático como tienen los animales, no. Tienen otro sistema de defensa, muchos sistemas de defensa distintos, entre ellos un sistema que se activa a partir de la inyección de una sustancia X, que se llama elicitor. Un elicitor es como una vacuna. Se inyecta en la planta y la planta reacciona con un sistema de defensas. ¿Tá? Entonces, hay microorganismos que cumplen esa función. Y hay otros microorganismos que son muy buenos eliminando toxinas, como si fuera un hígado del cuerpo. O sea, todos estos 10 grupos funcionales o microorganismos diferentes tienen que sí o sí trabajar en conjunto, no trabajan solos. Por eso muchas veces yo escucho que las empresas se ponen a fabricar, por ejemplo, fijadores de nitrógeno, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Les venden al productor fijadores de nitrógeno, como si el suelo no los tuviera. Los tiene. Pero entonces, ¿qué pasa? Nosotros venimos con los fijadores de nitrógeno y le ponemos una cantidad que, la pregunta es, ¿ese suelo necesita esa cantidad de fijadores de nitrógeno? Es como un equipo de fútbol con 11 Messi. Imagínense, sería un desastre. ¿Para qué queremos 11 Messi? Nosotros queremos uno solo, que le pasen la pelota. Nada más, pero no ataja Messi. Entonces, si nosotros no entendemos que la vida es biodiversa, estamos en problemas. Tiene que estar el equipo completo. El Barcelona gana porque está trabajando en equipo, no porque está Messi. Entonces, el suelo es un sistema vivo que tiene todos estos bichos y muchos más, pero tiene todos los bichos y esto tiene que estar trabajando mancomunadamente. Si yo le modifico por algún motivo a este suelo, le modifico el pH, por ejemplo, obviamente que a lo mejor a este no le gusta ese pH, a lo mejor a este sí. Entonces, este crece en más cantidad y entonces voy a tener un suelo con más detoxificadores de los que necesito y con menos fijadores de nitrógeno de los que necesito. O sea, voy a tener un equipo totalmente chueco. Por eso es que lo que tenemos que hacer nosotros como agrónomos o como productores es primero conocer mi suelo, cómo funciona, qué necesita, cuál es el hábitat ideal para que todos estos bichos funcionen en equilibrio y listo. O sea, tan simple y tan complejo como esto que estoy diciendo. Parece simple, pero hay que saber, primero hay que conocerlo. ¿Está? ¿Cuánto tengo? ¿Ya? Bien, entonces vamos a hacer esto es lo mismo pero en una foto real. ¿Ah? Estos son consorcios microbianos, pero en la realidad. Con esto que serían una especie de autopistas por donde fluye la información. Los bichos no están sueltos, están siempre de alguna manera interconectados. ¿Cuáles son los elementos que de alguna manera afectan a los microorganismos? Porque hasta ahora yo le dije cómo tiene que funcionar. La pregunta es, bueno, ¿qué hacemos nosotros
que alteran ese equilibrio. Bueno, obviamente que esto ya, si bien ya lo dijimos, hoy casi no se usa, en algunos lugares todavía se usa, pero bueno, esto fue en gran parte uno de los elementos que hizo que nuestro suelo hoy estuviera como está. Durante años, esto reventó totalmente el equilibrio microbiano. Fertilizantes y plaguicidas, ambos. La gente cree que el glifosato es el problema. No es el glifosato el problema, ni es Monsanto, o sea, no es un problema de eso, es un problema del mal uso de los herbicidas y mal uso de los fertilizantes, en cantidad y en calidad, y en el momento inadecuado. Obviamente los suelos desnudos es otra forma de que los microorganismos estén totalmente alterados, porque no tienen qué comer. O sea, acuérdense que los microorganismos comen básicamente de la materia orgánica, del rastrojo de las plantas, sobre todo de las plantas, y si están vivas mejor. O sea, ustedes lo que deberían hacer es lograr que los 365 días del año tengan plantas vivas, no muertas, vivas, porque es la forma más barata de tener vida en el suelo, porque las plantas toman el sol gratis, por ahora, si Echegaray creo que no va a cobrar todavía, pero por ahora es gratis, así que toman la energía del sol y le dan de comer al suelo permanentemente. Entonces, si ustedes tuvieran que elegir una metodología de trabajo, tengan los 365 días del año plantas vivas, y les aseguro que va a andar muy bien. Y el monocultivo es el otro elemento que daña sensiblemente al equilibrio microbiano. La consecuencia es los poros tapados, ¿no? Las cañerías tapadas. Y ustedes dirán, bueno, él mostraba una foto donde la raíz entraba y después se iba de costado porque no podía seguir por una cuestión mecánica. Pero ese no es el mayor problema. Uno se queda con una cuestión visual y cree que ese es el problema. Y el mayor problema, yo les aseguro que es otro. ¿Qué es esto? Es la anaerobiosis, que se produce por la falta de oxígeno. Cuando no hay oxígeno en el suelo, porque no están los microorganismos que construyen poros, ¿tá? Hay anaerobiosis. ¿Y qué significa que hay anaerobiosis? Significa que no hay oxígeno y esos microorganismos que hacen todo lo que les mostré necesitan oxígeno. Pero oxígeno gaseoso, no oxígeno del aire. ¿Por qué digo esta diferencia? Porque si nosotros no tenemos oxígeno gaseoso en el suelo, los microorganismos que hacían todo eso ya no lo hacen, pero empiezan a aparecer otros que sí se pueden bancar y usan el oxígeno, pero de algunas moléculas en particular, que son los desnitrificadores, por ejemplo, entre otros, ¿no? ¿Qué son estos bichos? Estos bichos toman el oxígeno del nitrato. El nitrato es la forma en que la planta toma el nitrógeno. Esto es NO3, es nitrato. El oxígeno es tomado por esos microorganismos anaerobios y entonces ¿qué pasa? Se comen este oxígeno y el nitrógeno ya no es más aprovechado por la planta. Se transforma en amoníaco, que es un gas, óxido nitroso, que es un gas, o se transforma en nitrito, que no le sirve a la planta. En definitiva, lo que quiero decir es, si ustedes tienen un suelo compactado, más allá de que la planta no puede entrar bien, el problema que van a tener es que no van a tener nitrógeno. ¿Se entiende? O sea, más compactación, menos nitrógeno tiene su cultivo. Y entonces, ¿ustedes qué hacen? Van corriendo a comprar urea, o lo que sea, Solmix, One, lo que sea. Y creen que eso soluciona el problema. No solamente que no soluciona, sino que además lo empeora. ¿Por qué? Porque lo que ustedes hacen al meterle esa enorme cantidad de nitrógeno amoniacal es hacerlo pomada, por un montón de motivos que ahora no puedo porque no me da el tiempo. Crean como una cuestión de fe que lo que estoy diciendo es cierto. No hay nada peor que el exceso de fertilizante, porque lo que hacen es cambiar la presión osmótica, hacen que el suelo se salinice. El suelo no puede, o sea, la planta no puede tomar agua, sino que al revés, se deshidrata, porque el suelo es muy denso en sales. ¿Está? Entonces,
Además hay problemas de falta de fósforo. Cuanto más anaerobiosis hay, menos fósforo disponible hay. Fíjese lo que provoca la compactación. Todos estamos acostumbrados a pensar que las plagas son un problema grave para la agricultura. Sí. Pero la pregunta es, ¿cómo aparece una plaga? La gente cree que la plaga existe, así como los poros existen. No, no es así. La plaga la fabricamos nosotros, los productores y los agrónomos. ¿De qué manera? Cuando el suelo está sin los microorganismos adecuados, o sea, sin la proporción adecuada y el equilibrio adecuado, por X motivo, 1000 motivos, la planta lo primero que hace es estresarse. Y entonces, cuando una planta se estresa, pasan dos cosas importantes. Lo primero que sucede cuando una planta está en estrés, por la falta de microorganismos, es que el sol ya no llega de la misma manera. O sea, la planta fotosintetiza menos. Y si fotosintetiza menos, produce menos. Y esto, y acá viene el tema de la plaga, cuando la planta entra en estrés, rompe sus proteínas. Casi que se suicida, empieza a romper sus proteínas. ¿Y en qué las transforma? Las transforma en aminoácidos y azúcares. Y esos aminoácidos y azúcares son el atractivo ideal para los insectos y los hongos. Los insectos y hongos no pueden fabricar azúcares y aminoácidos, entonces lo comen de otro lado. Entonces, si una planta está llena de azúcares y aminoácidos, imagínense que atrae a los bichos. Pero si fuera una planta sola no pasa nada, pero no hay una planta, hay 70.000 plantas iguales en el mismo nivel de estrés. Entonces, este insecto llama a todos sus parientes, con un WhatsApp, ahora que está bastante modernizado, llama a todos sus parientes y se empieza a reproducir de forma descontrolada. Y esa es la plaga. O sea, las plagas no existen, las creamos nosotros. ¿Está? ¿Y cómo la creamos? Rompiendo el equilibrio del suelo. Ni más ni menos. ¿Cómo lo solucionamos? Empezando a entender el suelo como tal, con bioambientes, ver cada suelo cómo es, tratarlo de la manera correcta y aumentar la biodiversidad del suelo. Lo que nosotros hacemos ya hace 5 años o más es trabajar con el suelo, primero entendiéndolo, aumentando la biodiversidad justamente de los microorganismos. Lo que hacemos es, ni más ni menos que esto, bioregenerarlo, incorporar nuevamente y darle el ambiente favorable para la biodiversidad. Y con esto bajamos necesidad de fertilizantes, bajamos la necesidad de plaguicidas y hacemos que las plantas rindan más y encima con una relación costo-beneficio mejor. Obviamente que esto va a redundar en sus animales porque van a tener mejor nutrición. Y ahora sí. Cuento.